Y rápidamente paso a saludar a nuestros panelistas. Buenas tardes, señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Losada Contreras. Señor Fernando Eguiluz, Country Manager de BBVA Perú. Señor Humberto Martínez Díaz, Presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. Señor Tomás Cartagena, CEO Best Place to Live. Señor Francisco Gripa, Economista Principal, BBVA Research Perú. Clientes inmobiliarios, invitados y público en general. Para mí es un honor participar de esta importante ceremonia de premiación Best Place to Live 2020 y abrimos esta ceremonia rápidamente. Doy pase al señor Fernando Eguiluz, quien desde el 2019 se desempeña como Country Manager de BBVA en Perú. Anteriormente ocupó el cargo de Director General de Talento y Cultura de BBVA en México, principal entidad financiera de ese país, donde acumuló más de 22 años de trayectoria profesional, pasando por diversas responsabilidades. Para que nos dirija unas palabras. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Manuel. Muy buenas tardes, queridos amigos de Colombia, Chile y Perú. Es un honor compartir hoy este espacio con ustedes y me gustaría extender un agradecimiento muy especial al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, Carlos Losada Contreras, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos en esta ceremonia de premiación. Asimismo, un especial saludo a Humberto Martínez Díaz, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, y a Tomás Cartagena Cortés, CEO de Best Place to Live. Por supuesto, una calurosa bienvenida a todos los desarrolladores y empresas inmobiliarias que serán reconocidas y premiadas esta tarde. Ustedes son los invitados de honor. Estamos viviendo una coyuntura muy compleja debido a la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del coronavirus. Pero claramente esta situación no debe de ser un obstáculo, sino debe de ser un aliciente para poder redoblar esfuerzos, hacer posible la reactivación del sector inmobiliario y seguir construyendo un futuro mejor para todas las personas. Reconocer a las mejores empresas inmobiliarias de 2020 en esta premiación anual Best Place to Live es para mí una gran satisfacción y al mismo tiempo para todos los que trabajamos en BBVA un gran compromiso. Como institución financiera, sabemos que hoy más que nunca debemos de estar muy cerca de las empresas y brindarles el mayor apoyo posible en la actual coyuntura que estamos viviendo. Específicamente para el sector inmobiliario, en BBVA hemos desplegado distintas acciones para poder articular el financiamiento de manera transversal a proyectos residenciales, proyectos de vivienda social, vivienda verde y techo propio. Nuestra intención es contribuir decididamente con el crecimiento y desarrollo de las empresas inmobiliarias del país que con su trabajo permiten que miles de familias peruanas cumplan con el sueño de tener una casa propia. No quiero terminar sin reiterar mis felicitaciones a cada una de las inmobiliarias que serán premiadas esta tarde, porque han logrado una certificación de excelencia, además de la valorización de sus propios clientes. Sigamos trabajando para mejorar la calidad de vida y el bienestar de más familias peruanas y así contribuiremos al desarrollo inclusivo, responsable y sostenible del país. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Manuel, regresamos contigo. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. A continuación, damos pase al señor Carlos Losada Contreras, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú desde julio del 2020. Anteriormente se desempeñó como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y cuenta con una amplia trayectoria profesional de más de 15 años al servicio del país. Adelante, Carlos. Sí, buenas tardes con todos. En primer lugar, señor Fernando Eguiluz, CEO del BBVA en el Perú, señores representantes de las empresas inmobiliarias certificadas en el Perú, señor Tomás Cartagena, director del Best Place to Live, señor Humberto Martínez Díaz, presidente del Consejo Directivo de Capeco, acá en el Perú, señores miembros integrantes del comité organizador de este importante evento. En primer lugar, hacerles llegar
mis saludos cordiales a cada uno de ustedes y en particular es un gusto para el que habla poder acompañarlos esta tarde en esta ceremonia de reconocimiento y distinción con este sello de calidad que es el Best Place to Live, en la cual es una distinción que reconoce a las mejores empresas inmobiliarias de haber logrado altos estándares de calidad, tanto en sus productos como en sus servicios. En el 2018, seis empresas inmobiliarias han logrado obtener este importante reconocimiento y distinción. En el 2019 lograron 10 empresas, ¿no? Lograr también este certificación de distinción. Y en este año 2020, más de 21 empresas han logrado obtener esta distinción y reconocimiento, con lo cual nos muestra el éxito que tiene esta iniciativa, esta importante iniciativa en el país, con la cual promueve y busca que las empresas inmobiliarias puedan obtener estos altos estándares de calidad. Desde el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento también estamos comprometidos con esta estrategia de poder promover la construcción de viviendas a través de las empresas inmobiliarias. Es una estrategia ambiciosa de más de 80.000 viviendas, en la cual lo que pretendemos es que más de 80.000 familias puedan acceder a tener una vivienda digna y justa en el país. Tenemos 3 instrumentos de gestión muy importantes. Tenemos Techo Propio, que es un programa social importante. También tenemos el nuevo crédito Mi Vivienda, que también es un programa que está, digamos, dando las facilidades a muchas familias para poder acceder a una vivienda digna. Y también tenemos un programa bastante social, que es el Programa Nacional de Vivienda Rural. Estamos hablando de una meta muy ambiciosa de más de 80.000 viviendas, lo cual lo que pretendemos es justamente evitar que la demanda se contraiga y también buscamos promover la oferta por parte de las empresas inmobiliarias. Entonces estamos hablando de un mecanismo de poder mantener, digamos, el nivel de ejecución de los proyectos, mantener la demanda y el interés por parte de la sociedad de poder acceder a una vivienda digna y justa, para lo cual estamos dando una serie de facilidades, ¿no? Facilidades tanto a través de los 3 niveles de estos 3 programas importantes, dando facilidades también a las familias a efecto de poder acceder a un subsidio que le llamamos un bono. También estamos evaluando y buscando y diseñando mecanismos que permitan también a las empresas constructoras, al sector inmobiliario, poder también mantener los niveles de ejecución, ¿no? Dado que ellos son los que dan la oferta hacia los clientes. En este año hemos comentarles que hemos diseñado un programa bastante también ambicioso y sin precedentes. Como lo mencioné, tenemos una meta bastante agresiva de 80.000 viviendas, promover 80.000 viviendas, con lo cual, obviamente, si bien es cierto, estamos en un escenario de emergencia nacional por efecto de la pandemia, justamente buscamos a través de distintos instrumentos poder mantener el interés por parte de los clientes y también mantener la capacidad de ejecución del sector inmobiliario, para lo cual obviamente somos bastante conscientes de que debemos dar un marco especial que permita justamente que el sector inmobiliario siga creciendo como lo viene haciendo en los últimos meses, ¿no? Después de, digamos, haberse reactivado la fase de la reactivación económica por el país. Entonces, estamos en un escenario en el cual buscamos desde el gobierno, desde el Ejecutivo, poder mantener un mercado vivo y vigoroso y que siga, obviamente, brindando y cerrando la brecha que tenemos la brecha que es el acceder a una vivienda digna y justa por parte de la población. Finalmente, agradecerles a todos ustedes por la oportunidad de poder haberme dirigido el día de hoy, esta tarde. Asimismo, felicitar a las empresas inmobiliarias, a las 21 empresas inmobiliarias, a sus representantes que han podido lograr esta importante distinción y reconocimiento que los califica como una de las empresas, de las mejores empresas en el país, que hayan podido lograr altos estándares de calidad tanto en sus bienes como en sus productos. Reiterarles mi reconocimiento y mi compromiso con todos ustedes para seguir trabajando conjuntamente en el favor del país y en el favor de todos los ciudadanos que accedan a una vivienda digna y justa en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Buenas tardes. En primer lugar, un cordial saludo para nuestros amigos de Colombia y Chile y Perú que se están conectando.
Es un honor y placer compartir hoy con ustedes unas palabras en esta importante ceremonia. Antes, mi agradecimiento especial al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, el señor Carlos Losada Contreras. Asimismo, un saludo al señor Humberto Martínez Díaz, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, al señor Fernando Aguiluz, Country Manager de BBVA Perú, al señor Tomás Cartagena, CEO de Best Place to Live, y al señor Francisco Gripa, economista principal de BBVA Research Perú, quienes nos acompañan en el panel. De igual forma, buenas tardes a todos nuestros amigos inmobiliarios y promotores que se dieron cita en esta importante ceremonia que premia el esfuerzo, la perseverancia, la creatividad y la pasión que le ponen día a día en cada proyecto, con el único objetivo de ubicar al cliente, las familias, en el centro de nuestro negocio. Todo ello es sin duda la muestra más efectiva de atender necesidades tangibles de vivienda y siempre buscando el trabajo en equipo, colaborativo, el sumar, el apoyar, con un gran objetivo en común, que es pensar en grande. Como podrán escuchar, he tratado de resumir todo el camino que ustedes de las 21 empresas inmobiliarias han recorrido durante el año, para que hoy en esta ceremonia escuchen el nombre de sus empresas resaltar entre todas, con un sello de calidad muy valorado por las familias y por este gremio. Es por ello que BBVA Perú se identifica con todo el esfuerzo y curiosamente tenemos muchos temas en común, no solo los objetivos, sino los valores que nos permiten llegar a la cima. Esta fue la principal razón de nuestra alianza con Best Place to Live. Sabemos que sumando esfuerzos haremos de la calidad inmobiliaria un estándar para el futuro. Nuevamente me llena de mucha alegría comentar de esta importante alianza que busca contribuir de forma positiva a nuestro querido Perú. Recuerdo que en este negocio, años atrás, cuando nos preguntábamos y ocupábamos averiguando, ¿sabrá construir? ¿Lo construye directamente? ¿Conoce de diseño? ¿Tiene equipo de trabajo para hacer el saneamiento de las unidades inmobiliarias? Y claramente no nos preocupaba si tenían la experiencia en venta, si tenían un equipo interno o si subcontrataban a un experto para vender. Hoy nos preguntamos si el cliente conoce de Big Data, si el cliente conoce de venta digital y de manejo de leads, pues claramente la crisis aceleró este escenario y ahora no solo debemos ocuparnos de las primeras consultas, sino de tener la capacidad de reinventarnos, de buscar la excelencia en todo. Es por ello que desde BBVA Perú nos sentimos gustosos de apoyarnos en el financiamiento de vuestros proyectos inmobiliarios, teniendo en cuenta los distintos drivers con el único objetivo de hacer que el proyecto sea exitoso, genere recomendación para los próximos retos. En BBVA Perú, tomamos la decisión de apostar por el negocio inmobiliario desde mediados del 2019 con la creación de 2 de nuestras subgerencias que atienden por proyectos de vivienda residencial y los proyectos de vivienda de interés social de manera especializada y dedicada. De forma que hoy veremos en esta premiación certificaciones Best Place to Live en ambos segmentos, lo cual nos llena de mucha alegría. En un poco más de un año, nuestra contribución no solo se dio en las colocaciones para nuestra institución, sino para el país, brindando el financiamiento hipotecario a todas las familias y así lograr el sueño de la casa propia en todos los segmentos o clústeres de clientes, ya que somos un banco global. Sobre todo en proyectos que financiamos gustosamente, dando la oportunidad para que empresas como las que ustedes lideran puedan seguir creciendo y aportando en nuestro PBI de forma orgánica. Antes de terminar, quiero agradecer de forma muy cálida a mi querido equipo de negocio inmobiliario, con quienes trabajamos de la mano con nuestros compañeros de banca corporativa, de banca empresa, de banca comercial, quienes nos acompañan en esta tarde para celebrar, y repito, juntos, como un solo equipo, con ustedes, las 21 empresas inmobiliarias certificadas.
Sin duda, lograremos hacer que este negocio sea sostenible y predecible, sin olvidar nuestra responsabilidad en el cuidado del planeta y del medio ambiente, desde donde nos encontramos. Muchas gracias. De forma seguida, damos pase a Francisco Gripa, economista principal de BBVA Research Perú. Además, Francisco es profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico y anteriormente ha desempeñado el cargo de viceministro de Mediana y Pequeña Empresa e Industria en el Ministerio de la Producción del Perú. Adelante, Francisco. Gracias, Manuel. Déjame proyectar las diapositivas que me van a acompañar o que me van a apoyar en esta presentación. El propósito de esta presentación es compartir con ustedes la visión macro que tenemos en la unidad de research sobre el entorno local, y a partir de ese entorno se desprenden, digamos, algunos determinantes que afectan al sector construcción y al mercado inmobiliario. Y para ello es inevitable referirnos a la crisis sanitaria. Como ustedes saben, el nuevo coronavirus y el inicio, digamos, de esta crisis sanitaria se hicieron más visibles desde la segunda quincena de enero en China. Eso es la propagación del virus se dio, digamos, en principio en los países vecinos de este país asiático, y luego se movió de este a oeste, llegando a Italia, a España, propagándose al resto de Europa, y luego cruzó el océano y se diseminó en América. Los países con mayor o menor dureza, de manera parcial o generalizada, con distinta extensión temporal, implementaron medidas de aislamiento que incluyeron, por ejemplo, paralizaciones de sectores productivos calificados como no esenciales, confinamiento de familias. Estas medidas de aislamiento estaban orientadas a contener la propagación del virus, mientras se hacían dos cosas. Uno, se fortalecían los sistemas de salud, y dos, se cercaba el virus. Pero eso naturalmente tuvo impactos económicos. Y aquí, a nivel local, en Perú, también los hemos visto. Lo que ven ahí en la pantalla que tienen enfrente, en el gráfico de la izquierda, es precisamente el desempeño de la actividad económica. El principal indicador de actividad económica es el PBI. Vemos aquí las cifras que se han venido publicando en los últimos meses. Estas son tasas de crecimiento interanuales, es decir, cada uno de estos meses se compara con el mismo mes del año pasado. Fíjense ahí las fuertes caídas que tuvimos. Aquí en Perú las medidas de aislamiento se empezaron a implementar alrededor del 15-16 de marzo. Fíjense ahí, a partir de esa fecha, cómo el PBI cae de manera sustancial. En abril, por ejemplo, la caída fue mayor al 40%, es decir, la economía estaba operando, en ese momento estaba operando a un nivel de alrededor del 60%. Si bien es cierto que el golpe ha sido bastante fuerte, aquí lo vemos en este indicador de actividad económica, también es cierto que en la medida en que digamos, estas restricciones, este confinamiento de familias, esta paralización de sectores productivos se ha ido flexibilizando, y esa flexibilización empezó el 11 de mayo con la fase 1 y luego las fases han ido incrementando. Con estas flexibilizaciones de las medidas de aislamiento, si bien es cierto que la contracción del PBI ha seguido, cada vez se ha ido moderando. En mayo tuvimos una contracción de poco más de 30%, es decir, la economía ya estaba operando al 70%. En junio la economía ya estaba operando poco por encima del 80%. Entonces, el mensaje que les quiero transmitir aquí con el gráfico de la izquierda es que si bien el golpe ha sido fuerte, también es cierto que se ha ido moderando y que la economía poco a poco está saliendo. Algo similar podemos observar, un mensaje similar podemos observar en el gráfico que está a la derecha. En el gráfico de la derecha tenemos la producción de electricidad. La producción de electricidad es una buena proxy del consumo de electricidad. Todos consumen electricidad. Es un termómetro importante, digamos, de cómo está yendo la economía. Lo que tenemos ahí es la producción diaria de electricidad, otra vez comparado con el mismo día del año pasado. Fíjense que en lo peor de la crisis sanitaria, la producción de electricidad estaba cayendo alrededor de 30% en términos interanuales. Estamos hablando de la segunda quincena de marzo, todo abril, buena parte de mayo. Pero luego, con el inicio de estas fases de reanudación de actividades económicas, poco a poco la producción de electricidad ha ido mejorando en el margen y actualmente
ya estamos hablando de julio, de agosto inclusive, actualmente la producción de electricidad se ubica entre 3 y 5 puntos por debajo, 5 puntos porcentuales por debajo de los niveles que alcanzó el año pasado. El mensaje es este, ¿no? Fuerte golpe por esas medidas de aislamiento, mejora en el margen. Algo similar se ve en el mercado laboral. Dentro de la aún precaria situación que tenemos, el mercado laboral también muestra una mejora relativa. En el caso de los empleos, lo ven en el gráfico que tienen enfrente de ustedes a la izquierda. Estos son los empleos en Lima, en la ciudad de Lima. ¿Por qué les presento los empleos en la ciudad de Lima? Porque si bien es cierto que también hay información de empleos a nivel de todo el país, esa información tiene un rezado de un mes. Entonces, en ese momento está junio. Aquí el empleo en Lima ya tenemos información a julio de este año. Entonces, aquí se ve nuevamente un patrón similar. Una fuerte caída en abril, siguió en mayo, pero luego de eso los empleos se han ido recuperando. Por ejemplo, en el caso de Lima, la población o digamos los empleos totales están en torno a los 5.200.000 puestos de trabajo. En abril, solo en ese mes, cuando uno comparaba a las personas que tenían empleo con respecto a las personas que tuvieron empleo en abril del año pasado, se habían perdido más o menos 3.400.000 puestos de trabajo. Esa pérdida de empleo, si bien sigue siendo sustancial, se ha moderado a lo largo de los últimos meses. Y ya para julio, la pérdida de empleos está alrededor de 1.200.000 personas. Se ha recuperado buena parte del empleo que se perdió, aunque también es cierto, y ese es el mensaje del gráfico que está a la derecha, también es cierto que esa recuperación del empleo básicamente principalmente se ha dado en condiciones de subempleo. ¿Cuándo una persona está subempleada? Una persona está subempleada cuando cumple una de dos condiciones. La semana, digamos, el número de horas que semanalmente se trabaja más o menos está alrededor de las 35 horas. Cuando una persona trabaja menos que eso, pero desearía trabajar más y está buscando trabajar más horas, no consigue hacerlo, entonces se considera a esta persona como subempleada. O cuando una persona sí trabaja más de 35 horas a la semana, pero gana menos de una canasta, genera ingresos por un monto menor a una canasta mínima de consumo que más o menos está alrededor de los 1.000 soles en este momento, también se considera que esta persona está subempleada. Y fíjense ahí lo que aparece en el gráfico de la derecha. Se han recuperado los empleos, buena parte de los empleos, 2 millones de empleos se han recuperado en los últimos 3 meses, pero buena parte de eso se ha dado a nivel o en estas condiciones, ¿no? Entonces el mensaje, digamos, aquí es que, nuevamente, ¿no? Un fuerte choque, en este caso en el mercado laboral, en el margen hay una mejora, pero se ha precarizado el empleo. A pesar de esta mejora relativa en la actividad y en el empleo en general, sin embargo, la incertidumbre sigue siendo elevada. Y sigue siendo elevada por varias razones. La primera de ellas es porque hay incertidumbre vinculada a la crisis sanitaria. La crisis sanitaria no está contenida. Lo que se presenta aquí en el gráfico de la izquierda son los nuevos casos diarios de infectados con el virus. Fíjense ahí la tendencia al alza que se ha observado desde la segunda semana de julio. Tienen ahí una pequeña tabla dentro del mismo gráfico. En la semana que terminó el 2 de agosto, por ejemplo, estábamos a ritmo de 5.000, 5.500 casos diarios de contagios. En la semana que terminó el 9 de agosto, eso se había subido, estábamos entre 6.500 y 7.000 casos. Y en la semana que terminó el 16 de agosto, estábamos en torno a los 7.500 casos. El mensaje aquí es, esto se está incrementando, la crisis sanitaria no está contenida. Y uno podría decir, bueno, pero sí, lo que pasa es que se están haciendo más pruebas. Entonces, vámonos al lado opuesto. Si no se hacen pruebas, no habrían, no tendríamos cómo identificar, no se identificarían infectados. Se están haciendo pruebas, se han hecho más pruebas últimamente. Es lógico, tiene sentido de que el número de infectados suba. Entonces, un indicador complementario a este, y es el que se muestra en el gráfico que está a la derecha, es cuál es el número de pruebas positivas que se han realizado como proporción de todas las pruebas totales. Y ahí también se ve una figura que complementa a lo que aparece en el gráfico de la izquierda. Esto se denomina usualmente es el ratio de positividad. Ese ratio de positividad
que había estado en torno al 17%, es decir, de cada 100 pruebas que se hacían, 17 salían positivas, esta persona o estas personas tenían el virus, eso se ha incrementado y ahora está más cerca del 30%. Entonces, la crisis sanitaria no está contenida y eso naturalmente genera incertidumbre, porque existe la posibilidad de que más adelante vuelvan estas medidas de aislamiento y porque eso podría debilitar aún más, como vamos a ver más adelante, no solamente la economía en su conjunto, sino en particular el gasto del sector privado. Este es un elemento de incertidumbre. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo también que el golpe que ha sufrido la economía, digamos, va a dejar secuelas. Va a dejar secuelas. Esto se va a traducir en una situación patrimonial para familias y empresas que va a estar complicada. En el caso de las empresas, algunas de ellas, si bien es cierto que el Estado ha tratado de retirarle la carga en algunos aspectos, me refiero a postergar pago de impuestos, postergar pago de algunos servicios, compensar, digamos, las contribuciones sociales de algunos trabajadores. Por otro lado, las empresas han seguido teniendo costos y no han tenido ingresos en estos últimos meses. Las empresas están golpeadas. Y por el lado de las familias, como ya hemos visto, hay personas que han perdido su empleo, en algunos casos solo ha sido temporal, pero mientras tanto han tenido que endeudarse, han desahorrado, en otros casos, y eso se va a ver más adelante, sobre todo, el ingreso promedio de estas familias, el ingreso laboral promedio de estas familias probablemente disminuye. Entonces, en ese contexto, como les digo, la situación patrimonial de familias y empresas ha sufrido un fuerte golpe y aquí lo que se presenta en esa diapositiva es una estimación de qué tan fuerte podría ser ese golpe, ¿no? Lo que tenemos aquí es la estructura de los hogares por niveles socioeconómicos. Esta es una estimación que no la hacemos aquí en BBVA Research, la hace una consultora reconocida a nivel local. Hay 5, lo que vemos a la izquierda son las 5 clases, digamos. Los hogares con más recursos sería el nivel socioeconómico A. Para que tengan una idea, en el nivel socioeconómico A los ingresos promedio mensuales están por encima de los 9.000 soles. Tenemos estratos socioeconómicos que van bajando en términos de ingresos, por ejemplo. Hay otros elementos que también influyen en el nivel socioeconómico en el que uno está. En el caso de la clase popular con escasos recursos, el nivel socioeconómico E, por ejemplo, los ingresos, para que tengan una idea, los ingresos en ese estrato están por debajo de los 1.200 soles mensuales en promedio. ¿Cuál es el mensaje de esta diapositiva? Fijémonos en los dos últimos años, 2019 y 2020. La clase media está constituida por los niveles socioeconómicos B y C. La clase media consolidada, la clase media emergente. Eso más o menos hacía casi la mitad de la población peruana, 47%. Casi la mitad de la población peruana era clase media a fines del 19. Pero con ese golpe que han sufrido las familias, es muy probable que eso retroceda, que parte de la clase media baje a ser clase popular, ya sea emergente o incluso con escasos recursos. La clase popular se va a ensanchar. La clase media se va a reducir en casi 10 puntos porcentuales este año, como consecuencia de ese fuerte golpe. Eso naturalmente va a tener implicancias. Estas secuelas del golpe que hemos sufrido van a tener implicancias para el gasto que realiza el sector privado en adelante. Y un elemento adicional importante también es el riesgo regulatorio. El riesgo regulatorio se ha incrementado. ¿A qué me refiero con el riesgo regulatorio? A todas estas medidas que las autoridades en general han venido implementando, medidas que han, digamos, afectado el entorno para hacer negocios, que han afectado las cuentas fiscales, que han afectado los compromisos que ha asumido el Estado. Y este riesgo regulatorio no solamente, digamos, ya se han implementado medidas, como digo, sino que también hay otras en cartera. Hay otras en cartera, como por ejemplo, están temas de la ONP, temas de AFPs, temas de congelamiento de deudas, temas de reducción de pensiones escolares, temas de congelamiento de pago de servicios públicos o postergación de pago de servicios públicos. Entonces, se están viniendo todas estas medidas regulatorias que incrementan ese riesgo en adelante, introducen incertidumbre para inversiones, para uno que va a invertir, eso genera incertidumbre.
Y afecta también las confianzas de familias y empresas, sobre lo que va a ocurrir más adelante, ¿no? En el gráfico que tienen a la izquierda tenemos la confianza empresarial. Ese indicador que ustedes ven en los periódicos que se publica cada mes es un indicador que construye el Banco Central. Es una encuesta a una muestra amplia de empresas. Cuando ese indicador está por encima de los 50 puntos, entonces se dice que estamos en el tramo optimista. Usualmente, cuando este indicador está en el tramo optimista, eso anticipa un incremento de la inversión privada. Y todo lo contrario, cuando está por debajo de 50 puntos, estamos en el tramo pesimista y ocurre lo opuesto con este gasto de inversión. Con el choque tan fuerte que hubo desde marzo, con la crisis sanitaria, la confianza empresarial se deterioró de manera significativa. Llegamos a un nivel de 9 puntos. Nunca se había registrado un nivel tan bajo. Pero también es cierto que ese nivel se ha recuperado, y no poco. Se ha recuperado hasta un nivel de 35. Es cierto que todavía estamos en el tramo pesimista, pero se está recuperando. Y por otro lado, en el gráfico de la derecha, lo que estamos viendo aquí son las expectativas de contratación. A estos mismos empresarios que se les encuestó, se les preguntó también cuáles son sus expectativas sobre incrementar planillas en los próximos meses, en los próximos 3 meses, corto plazo. También se ve ahí un patrón similar. Fuerte golpe en los meses de marzo, abril, mayo, recuperación importante de manera más reciente, pero todavía en una situación pesimista, con el ánimo de más bien disminuir las planillas. Todo esto que les he mencionado, la incertidumbre que introduce esta crisis sanitaria que aún no está contenida, las secuelas que ha dejado el choque negativo sobre la actividad económica, este riesgo regulatorio, incluso aquí podríamos agregarle el riesgo electoral. Pronto vamos a entrar ya, en pocos meses vamos a entrar en campaña. Todo eso afecta estas confianzas y tiene implicancias sobre el gasto que en adelante realice el sector privado. En ese contexto que les he descrito, lo que estamos previendo en el área de research del banco es que la actividad económica se siga recuperando en los próximos meses, una recuperación que sería en forma de V, ¿no? En forma de V, pero que sería una V incompleta. Y para ilustrar esa idea, tenemos este gráfico que tienen aquí enfrente. Ese es un gráfico que está mostrando el nivel del PBI. Tenemos aquí el último dato del año pasado, es el del cuarto trimestre de 2019. En ese momento, cuando hicimos las proyecciones de PBI, estimábamos que este nivel se iba a incrementar de manera suave a lo largo de los siguientes trimestres, es la línea azul partida. Vino este choque negativo, esta crisis sanitaria, se implementaron medidas para contener la propagación del virus y hubo un divorcio entre la estimación que teníamos o la proyección que teníamos y lo que en verdad ocurrió. El PBI se cayó en el primer trimestre. Si había alcanzado un nivel como 100 a fines del 19, ya estábamos en un nivel por debajo de 95 puntos y se cayó más en el segundo trimestre. Luego ha venido, o los indicadores apuntan a que se está produciendo en el tercer trimestre una recuperación importante. Lo vimos en el caso de la producción de electricidad, por ejemplo. Se está produciendo una recuperación importante y fíjense cómo queda ese gráfico en forma de V. Pero es una V incompleta, porque no regresamos a los mismos niveles de antes. Es una V incompleta y en los siguientes trimestres, corto plazo, probablemente ya sea más difícil. Las mejoras que vamos a tener en el corto plazo, en el caso del PBI, van a ser más contenidas en adelante. Y solo vemos, en ese escenario base, solo vemos una recuperación más marcada a partir del segundo semestre del próximo año, de 2021. ¿Por qué más marcada a partir del segundo semestre de 2021? Porque entonces tendremos más claro la disponibilidad de una vacuna a nivel local y además habremos superado el proceso electoral. Este desempeño del PBI, como se los he mostrado, tiene una implicancia ahora sí en términos de tasas de crecimiento. Una cosa es el nivel del PBI y otra cosa son las tasas de crecimiento. ¿Qué tasas de crecimiento vamos a ver? Ese escenario que les he mostrado antes, o esa figura que les he mostrado antes, es consistente con una contracción este año del PBI de entre 12 y 18%. ¿Por qué les presento un rango? ¿Por qué no les digo un punto? Les presento un rango por esos elementos de incertidumbre que les mencionaba antes. ¿Qué tan dañadas están las empresas en este momento? Y por lo tanto tendrán la capacidad para
recuperar todo el empleo que se ha perdido en las condiciones que se tenían por lo menos antes. Tenemos incertidumbre sobre lo que vaya a ocurrir con la crisis sanitaria. El escenario base asume que, si bien es cierto que pueden haber repuntes del virus, esos repuntes no van a desembocar en medidas de aislamiento duras, extendidas, prolongadas, generalizadas, como las tuvimos en los meses pasados. Si eso no ocurre, digamos, entonces estos números serían un poco más negativos, ¿no? Esa incertidumbre nos lleva a presentarles un rango tanto para el año 20, contracción de entre 12 y 18%, y un rebote importante el próximo año, un rebote de entre el 6,5 y el 10,5%. Rebote que va a continuar en el año 22, que va a seguir siendo significativo con una expansión de 5%. Al interior del PBI tenemos un desempeño digamos, más positivo, en el caso, y es lo que se presenta en el gráfico de la derecha, un desempeño más positivo por el lado de las exportaciones. Fíjense que en el caso de las exportaciones, en realidad, la caída tan fuerte en el año 20, de más o menos 15%, se dio porque las minas dejaron de producir. La paralización de sectores alcanzó a la minería, pero eso ya se está normalizando y el próximo año el rebote por el lado de exportaciones va a ser importante, alrededor de 13-14%. Por el lado del gasto público se afectó menos. El gasto público se afectó menos este año porque el gobierno ha tenido que desembolsar dinero, por ejemplo, para atender las necesidades del sector salud, ¿no? Para enfrentar precisamente la crisis sanitaria, los bonos que se han dado, en fin. El gasto público no se ha resentido mucho y el próximo año va a seguir creciendo. Ya les voy a comentar un poco sobre la inversión pública en las últimas 2 diapositivas que tenemos. Y por otro lado, el que sí va a verse más afectado por todo lo que hemos venido describiendo es el gasto del sector privado. Una fuerte contracción este año de alrededor de 13-14%, una recuperación, es cierto, el próximo año 5-6%. Cuando uno hace las sumas, ¿no? En 2021 salen bien parado el gasto público en positivo, las exportaciones casi en cero, el gasto privado va a estar un poco más rezagado. Ya yendo a la parte de, sectorial y aterrizando en el sector construcción, el desempeño del sector construcción va a ser similar a lo que les he presentado por el lado del PBI. ¿Similar en qué sentido? Fuerte retroceso en el año 20, importante recuperación en el 21. ¿Qué estamos viendo aquí entonces? Estamos viendo que por un lado hay proyectos que se van a retomar, la construcción de varios proyectos se van a retomar y se van a iniciar otros que son importantes. ¿A qué me refiero aquí? Minería, estos 3 proyectos que teníamos en construcción, que ya ve con Minajusta, la ampliación de Toromocho, esos se van a, su construcción se va a retomar. Tenemos estos acuerdos gobierno-gobierno que ya se han firmado en junio, del gobierno peruano y el gobierno del Reino Unido. Eso va a implicar que, por ejemplo, en la reconstrucción con cambios, se empiecen a desarrollar o a construir hospitales, colegios, hay obras sobre drenaje pluvial, sobre soluciones integrales para ríos y quebradas, hay proyectos o hay obras que están vinculadas a puertos, el puerto de San Martín, el puerto de Chancay, aeropuertos también, el aeropuerto de Lima, y un programa que el gobierno está implementando que se llama Arranca Perú, que básicamente está enfocado en el mantenimiento de pistas y carreteras. Es un proyecto grande en realidad. Lo positivo, aquí hay proyectos de privados, públicos, de APPs, aquí está todo. En todo lo que les he mencionado hay de todo. En el caso particular de la inversión pública hay algo positivo. Y es que antes de entrar en todo este tema de la crisis sanitaria, la inversión pública estaba despegando. Las cifras que uno tiene de crecimiento de inversión pública en enero y febrero, si bien es cierto que recogen en parte una baja base de comparación interanual porque hubo un cambio de autoridades a nivel subnacional en el año 19, más allá de eso, sí se veía un buen desempeño de la inversión pública. Eso es lo positivo. Pero también es cierto que esto no va a ser fácil, reanudar los proyectos no va a ser tan fácil, sobre todo en obra pública y APPs, porque tenemos los problemas que hemos tenido usualmente, estos problemas de expropiación y saneamiento de terrenos, los permisos que tienen que dar los gobiernos subnacionales, pero a eso se va a sumar algo importante, y es que se van a tener que renegociar contratos. Se van a tener que renegociar contratos porque, naturalmente, con esta paralización de las obras, van a haber ajustes en costos, van a haber o tienen que haber ajustes en los plazos de ejecución de las mismas obras. Probablemente hayan demoras, hay el tema de la Contraloría, hay un cambio de gobierno próximamente, los equipos que se dedican a estas obras probablemente cambien. Entonces, no va a ser tan fácil en el caso de obra pública y APP. Si por el lado de minería hay un tema ahí en reducción de los aforos, por todo este tema sanitario, incremento de costos, en fin,
Entonces, el mensaje aquí, en este tema, es que si bien es cierto, hay proyectos ahí que se van a retomar y hay otros en cartera que pronto también se van a poner en ejecución, estoy hablando de lo que resta del 20 y el 21 en particular, y hay cosas positivas que se hicieron a principios de año en el caso de la inversión pública, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y a eso le sumamos lo que ya les comentaba antes, ¿no? Gasto del sector privado mejorando, sí, pero en adelante más gradual esa mejora, y tenemos un deterioro de las cuentas fiscales. Entonces, por ejemplo, eso afecta a los programas de gobierno a gobierno, porque son financiadas por la caja fiscal. Y la caja fiscal ya no tiene la holgura que tenía anteriormente. Para cerrar, mercado inmobiliario. Sobre la base de todo lo que les he contado, que es básicamente una visión macro, ¿cuáles de esos indicadores o esas variables macro inciden sobre el mercado inmobiliario y por lo tanto, qué podríamos anticipar por aquí, por lo menos de manera cualitativa? Por un lado tenemos este tema de familias golpeadas, familias que han perdido empleo pero están recuperándose algunos de ellos, familias que probablemente van a percibir menores ingresos en adelante, menores ingresos laborales. Cuando uno multiplica ese P, empleo, por Q, el ingreso salarial, obtiene lo que se llama la masa salarial, que es el gráfico que ven arriba a la izquierda. También se ve el golpe fuerte en el segundo trimestre de este año, recuperación pero lenta en adelante. Entonces, el mercado inmobiliario probablemente refleje en el corto plazo, de mejor manera ya a partir del segundo semestre del próximo año, en el corto plazo va a reflejar solo una mejora paulatina del gasto del sector privado. En lo positivo, sin embargo, tenemos tasas de interés de los créditos hipotecarios que probablemente continúen en niveles bajos. ¿Por qué? Porque las tasas referenciales del Banco Central están en niveles bajos, porque las tasas en el mundo hay abundante liquidez. La referencia para estos créditos hipotecarios son los bonos soberanos, pero la deuda que emite el gobierno peruano en soles. Y hay apetito por esa deuda. Ese apetito por esa deuda implica menores tasas y esas tasas deberían estarse reflejando, como les digo, en el mercado de préstamos hipotecarios. A eso se suma que se sigue incrementando el apoyo por el lado del Estado para adquirir vivienda social. Hace poco se aumentó de manera temporal el bono del buen pagador, se ha reducido la cuota inicial que se exige para acceder a un crédito Mi Vivienda. Y entonces en ese contexto vemos algunos elementos positivos, otros que no lo son tanto, por lo menos no en el corto plazo. En el balance, lo que nosotros esperamos es que luego de haber alcanzado unas ventas, en este caso son departamentos en la ciudad de Lima, de 18.000 unidades el año pasado, probablemente sean este año, se parezcan más a las cifras que se alcanzaron en el año 2015, 2016, pero luego de eso, el sector debería retomar una senda de crecimiento. Yo me quedo aquí, creo que me he excedido algunos minutos. Manuel, te doy el paso. Claro que sí, Francisco, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Me informan en interno de que estamos creciendo en número de conectados, estamos duplicando el número de cuando iniciamos. Y bueno, amigos, llegamos probablemente al momento más especial que varias de las inmobiliarias están esperando. Entonces, sin mayor detalle, a continuación presentamos el primer video de las inmobiliarias certificadas Best Place to Live 2020. Adelante, video.
emotivo, la verdad, ver esta primera ronda de videos de nuestras inmobiliarias. La verdad que un fuerte abrazo a la distancia y celebrando sus éxitos en esta importante premiación. Y a continuación, damos pase al señor Tomás Cartagena, CEO de Best Place to Live. Además, Tomás es socio y gerente de productos y clientes en Trade Group American y director en inteligencia y data, sociedad compartida junto con la Cámara Peruana de la Construcción, para que nos comparta su presentación. Adelante, Tomás. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Voy a empezar a presentar. Ahí ya se va a empezar a ver la pantalla. Bueno, oye, un saludo especial a todos quienes están participando hoy, al ministro y a todo el equipo del BBVA, que ha hecho un gran trabajo para llevar adelante esta ceremonia. En estos casi 15 minutos que los voy a acompañar, quiero invitarlos a que reflexionemos en relación a varios puntos, todos con un foco común, que es cómo hacemos para tener más clientes felices que confíen en nuestras marcas y que eso los lleve a invertir en sus productos. ¿Se ve difícil? Vamos juntos a construir esta respuesta. Uno de los primeros cambios que hemos vivido con el confinamiento físico es la sobreexposición digital. Vivimos mucho más conectados, más fanáticos de las cifras. Un ejemplo es que hoy, sagradamente, muchos ingresamos a ver las cifras de infectados por día, ya algo nos estaba presentando Francisco. Las zonas que mejoran, las que empeoran, ya que de un día a otro todo puede cambiar. Y a la vez, este mayor tiempo frente a las pantallas nos ha permitido consumir mucha más información, leer, planificar, proyectar planes a través de la información. De hecho, estoy seguro que si hago la pregunta acá de cuánta gente está planificando un próximo viaje a través de Google, Booking, Instagram, etcétera, leyendo opiniones de viajeros anteriores, estoy seguro que varios vería manos arriba en este punto. Y por otro lado, ha cambiado radicalmente la forma como se están viviendo las ciudades. Pasamos de grandes atochamientos de flujos peatonales y vehiculares a viajes por necesidad, lo que nos ha demostrado con más fuerza que nunca que nuestras ciudades son torpes, poco funcionales y que no están pensadas para la gente, sino que siguen la lógica de lo que los autos necesitan. Y en donde hemos tenido que cambiar nuestra forma de estar con la gente que queremos y que trabajamos. Mírenos de hecho cómo estamos ahora. Incluso hasta los doctores hoy día atienden consultas que hace poco tiempo eran impensadas realizarlas a través de telemedicina, privándonos todos de algo tan esencial como es socializar. Y hay algo, eso sí que no podemos olvidarnos, y es que muchas de las problemáticas que planteé anteriormente es para una proporción privilegiada de la población, ya que hay muchas personas que no tienen la oportunidad de cuidarse, ya que el sustento de su familia está en la calle. Y hoy más que nunca tenemos que estar conscientes de cómo hacer para apoyar, ya sea como personas o como empresas, a esta profunda crisis económica que está afectando a millones de personas solamente en Latinoamérica. Crisis que no nos deja exentos. Si traemos estas cifras al mercado inmobiliario residencial, hace pocos meses hicimos un análisis de los 3 mercados donde tenemos presencia actualmente, y en el caso de Perú, previo al ingreso del COVID, era el país que lideraba en intención de compra a 12 meses, con un 82% de los cotizantes que creían que iban a tomar su decisión de comprar dentro de ese plazo. Y que posterior al ingreso del COVID, vemos cómo se desploma esta cifra, en donde a través de un escenario optimista, la intención de compra a 12 meses es ahora de un 44%, y en el caso pesimista llega incluso a un 30%, es decir, una caída en torno al 63% de menor demanda a 12 meses. Y por otro lado, un consumidor inmobiliario que además de reducirse en número, toma una importante conciencia de su salud, buscando no participar de procesos comerciales presenciales, sino que abriéndose cada vez más a procesos digitales de comercialización de vivienda. Procesos que las empresas inmobiliarias tuvieron que transitar de manera urgente, ya que si no digitalizaban sus procesos comerciales, simplemente se iban a quedar sin vender.
De hecho, en una encuesta también que hicimos a empresas inmobiliarias y consumidores de Perú, Chile y Colombia, les preguntamos por un lado a las empresas, ¿cuáles han sido las problemáticas desde la perspectiva del consumidor que se han dedicado a resolver para potenciar sus ventas? Y por el otro lado, le preguntamos a los consumidores cuáles de estas problemáticas son las más relevantes para que ellos tomen la decisión de comprar. Y si bien las empresas efectivamente se enfocaron en resolver lo básico operacional para poder vender, y de la misma manera para el consumidor esto también era relevante, existen algunos puntos claves que no se han trabajado tan prolijamente como el consumidor necesita y que todos se podrían conectar a través de la palabra confianza y que son los que están marcados ahí en el gráfico. De hecho, el tercer punto más relevante desde la perspectiva del consumidor es la confianza con la inmobiliaria. Y fíjense cómo las empresas le han puesto muy poco foco a este punto. Confianza. Qué palabra tan simple pero tan difícil de lograr. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué construye confianza? Leí hace mucho tiempo que la confianza se construye a través de 4 pilares: integridad, intención, capacidad y resultados. La integridad, intención y capacidad son internas, las podemos administrar y medir nosotros mismos, pero los resultados generalmente estamos expuestos a un tercero. Ahora, ¿qué nos pasa cuando estamos eligiendo algo y por un lado tenemos 1, 2 o 3 comentarios con una buena evaluación, pero por el otro lado tenemos 300 comentarios con una buena evaluación? ¿Quién nos da más confianza? Por eso, el resultado de la evaluación de 1.548 clientes que recibieron una vivienda y que al menos vivieron 6 meses en ella es un reflejo tan importante del éxito resultado de las empresas que hoy están recibiendo su certificación. Ahora, ¿cómo seguir aumentando la satisfacción del cliente? El truco está principalmente en entender muy bien quiénes son sus clientes y qué es relevante para ellos. De hecho, aquí una mirada súper rápido en relación a quiénes componen estos 1.548 clientes. El 71% de la gente está comprando por primera vez en la vida, es decir, es gente sin experiencia de compra previa, en donde el 76% de las personas está comprando o compró una vivienda para residir, mucho más bajo el segmento inversionista, donde solamente un 16% alcanza este grupo. Y del 76% de la gente que hoy día está residiendo en la vivienda que compró, si se dan cuenta, el 56% de las personas planifica vivir más de 7 años dentro de estas viviendas. En relación al tamaño de grupo familiar, ¿necesitamos construir grandes viviendas? Fíjense el promedio de personas por hogar, 2,7 personas, en donde principalmente el 84% de los compradores está entre 26 y 55 años, donde la gran mayoría o el mayor grupo se declara casado y seguido también de los solteros con ese 36%. Entonces, conocer bien quién está detrás de esta cifra es clave para poder ofrecerles buenos servicios y productos ad hoc a lo que ellos necesitan. En este caso en particular, para que no queden como el muchacho que está aquí al costado izquierdo, quiero explicarles rápidamente los indicadores que vamos a ver de aquí para adelante. Estos están fijados en la escala de satisfacción neta. Esto lo que hace es que resta las notas de excelencia que el cliente ingresa en cada una de las evaluaciones con las notas de deficiencia que están dentro de cada una de las evaluaciones. ¿Y qué es lo que podemos ver en términos globales del mercado? Vemos un aumento de un 9,6% entre las evaluaciones de marcas certificadas del año 2019 con las del 2020. Esto en puntos de satisfacción neta significa 5 puntos adicionales. Y otra cosa que nos deja muy contento en esto es que prácticamente las top 5 inmobiliarias de Perú están hoy día puntuando dentro de un rango bueno, que es más del 70%. Y de hecho la número 1 está dentro de un rango de excelencia, con ese 85%. Radiografía, que si nos vamos a cada una de las categorías que compone esta evaluación general, que fue el gráfico anterior que les mostré, efectivamente nos muestra que todo lo que está relacionado al segmento de servicio, como la gestión de venta, el proceso de entrega, alcanza los 2 mayores indicadores globales en esas categorías. La postventa, más rezagado, o el servicio al cliente, con 37%. Y en el caso del producto, los recintos y en el caso del proyecto, que esto ya es el edificio, las características exteriores, son las 2 que están generando la mayor cantidad de satisfacción en el mercado.
Este gráfico en particular, vemos los mismos indicadores por categoría, pero dentro de una curva de máximos y mínimos de los proyectos evaluados. Es decir, el trabajo que tenemos que hacer ahora es ayudar a disminuir esta brecha de mínimos con máximos a través de elevar la percepción de los clientes en aquellos aspectos que evaluaron más bajo en algunos proyectos. ¿Qué es lo que nos deja tranquilo? Es que avances hubo y fueron en todas las categorías. Es por eso mismo que el porcentaje de corte para certificarse el próximo año tiene que volver a subir, ya que no nos podemos quedar aferrados al estándar del pasado, ya que las mismas empresas nos muestran que el resultado de sus trabajos se puede tener una mejor evaluación de sus clientes. Bueno, como rápidamente vimos, la satisfacción del cliente no está solamente compuesto por categorías del producto, sino que tiene es ecuánime o se distribuye en términos de cómo fue la experiencia en términos de servicio y cómo fue la experiencia en términos de los productos. Y aquí simplemente quiero mostrarles algunas de las categorías fundamentales, como en gestión de venta, ese aumento o variación porcentual de un 1,5%, nos está mostrando, igual que en Perú hoy día, las top 7 inmobiliarias están dentro del rango bueno, e incluso las top 3 están dentro de rangos de excelencia, visto desde la perspectiva de sus clientes. Por otro lado, en el proceso de entrega, acá llegamos hasta la inmobiliaria número top 9 dentro del rango bueno, y dentro del rango de excelencia está en la número 8, es decir, prácticamente en términos de servicio, esta es la mejor categoría evaluada dentro del país. Y efectivamente, como habíamos visto también, la postventa o servicio al cliente un poco más desfasada, si bien crece en un punto de satisfacción neta, vemos que solamente las primeras 2 inmobiliarias están dentro de rangos de excelencia y rangos buenos. Y aquí efectivamente hay un espacio importante de crecimiento en el futuro. Y por otro lado, si hacemos un detalle dentro de los productos, aquí sí vimos importantes crecimientos. De hecho, la variación porcentual del año 2019 de las marcas certificadas, la del 2020, crecen en un 16%. Hasta la inmobiliaria número 5 hoy día está dentro de rangos buenos desde la perspectiva del cliente. En el caso del proyecto, que es todo lo que complementa los departamentos y las casas, vemos que hasta el nivel 6 estamos dentro de rango bueno, también con un crecimiento importante de casi un poco más de un 15%. Y que en el caso de las áreas comunes o facility, ahí sí que efectivamente obtuvimos un crecimiento bastante importante. Y hoy día, eso sí, solamente las top 4 inmobiliarias del país están punteando dentro del rango bueno de más del 70%. Entonces, ¿por qué es relevante todo esto? Además de la mejora continua interna que hacen las empresas de sus productos y servicios, hay algo muy preciado que tienen todos ustedes, que son sus marcas. Y siendo a través de cada proyecto que entregan la oportunidad que tienen de construir o destruir valor de ella, es bastante relevante entender este indicador y cómo se comporta. Y por lo mismo seguramente se deben estar preguntando cómo está el indicador de recomendación de marca. Y aquí también vemos un incremento en el año de un 5,2% en la variación porcentual. Esto en escala de satisfacción neta corresponde a 2 puntos. Y donde efectivamente, para los más matemáticos, pueden haberse dado cuenta de que este indicador es incluso un poco más bajo que muchas de las categorías que vimos de manera independiente. Y esto se da ¿por qué? Porque la recomendación de marca es un cúmulo de sensaciones en relación a lo que fue la experiencia completa del cliente. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico en particular? Nos habla de que el 66% de la incidencia en la nota de recomendación de marca está principalmente dado en el país por la experiencia que vive el cliente en la etapa de gestión de venta y en el proceso de entrega. Ya por debajo del 20% de incidencia está el proyecto y el producto, que son aquellas características tangibles que uno toca. Y fíjense, la postventa de servicio al cliente no está pesando más de un 5% en la incidencia de la recomendación de marca. Entonces, seguramente mucha gente se debe estar preguntando, oye, pero esto es imposible, ¿cómo la postventa o servicio al cliente va a tener tan poca incidencia dentro de la recomendación de marca? Y para desmitificar esto, les traje información de los otros 2 países, también de Chile y Perú,
para que se puedan dar cuenta de exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, en Colombia es bastante similar a la incidencia que tiene la variable o la categoría gestión de venta. En Chile esto es un poco más bajo. De hecho, en Chile es más cercano la gestión de venta, el producto y la entrega como una componente global en términos de incidencia. Lo que habíamos visto del servicio al cliente postventa, fíjense, tanto en Chile y Colombia, ¿ya? Son indicadores que si bien están en torno al 10%, un poco más alto, están también dentro de los indicadores en la parte baja. Así que hoy día, si quieren poner su foco, no esté 100% en generar experiencias wow de servicio al cliente, ya que hay otras categorías que son mucho más importantes hacerse cargo. Bueno, para cerrar, todas aquellas empresas que no han iniciado sus procesos formales de evaluación de clientes, la recomendación es que no sigan esperando más tiempo para construir confianza, diferenciación de marca y calidad de vida a sus clientes. Ya hay un grupo de marcas que les lleva una ventaja importante y les aseguro que si estas mismas empresas son las que destacarán dentro de este menor tamaño de demanda que estamos viviendo actualmente. Un ejemplo, vimos que el proceso de entrega es la categoría que más incide en recomendación de marca. Ahora, ¿se han preguntado qué quieren sus clientes? ¿Cómo quieren ser gestionados? Después de todo lo vivido, ¿qué quieren que sean o cómo quieren que sean sus nuevos departamentos? ¿Qué facility quiere el cliente? Muchas preguntas que si no nos hacemos y no buscamos su respuesta, va a ser muy difícil que puedan construir los mejores lugares para vivir de ellos. Oye, un gusto haber estado con ustedes. Sigan disfrutando de esta importante jornada. Muchas gracias, Tomás. Nos queda clarísimo el enfoque, el cuidar la marca. Es definitivamente un tesoro y eso es muy relevante para esta industria. Con el pasar de los años, claramente nos tenemos que ceñir mucho al cuidado de ella. Muchas gracias nuevamente, Tomás, por tu contribución. A continuación, señores, presentamos el segundo grupo de video de las inmobiliarias certificadas Best Place to Live 2020. Adelante, video.
Muy gratificante, me imagino, a estas 21 inmobiliarias recibir esta certificación, ver estos videos que definitivamente reflejan todo el esfuerzo durante el año para conseguir finalmente este reconocimiento. Y a continuación, continuando con el evento, en esta oportunidad doy pase al señor Humberto Martínez Díaz, quien desde el 2019 es el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO. Además, es miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Vivienda y presidente ejecutivo de Inmobiliaria y Constructora Marcan. Adelante, Humberto. Hola Manuel, muy buenas tardes, y a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión en Perú, Chile y Colombia. Muchas gracias a todas las personas del panel. Gracias también al Ministerio de Vivienda por su apoyo en esta ocasión. Vimos hace un momento los números de la economía, de cómo habíamos crecido y cómo estamos entrando en un hueco en este momento por la pandemia del COVID-19. Y es válido mirar los números para recordar que en el año 2001, cuando empezó este siglo, en Lima se construyeron y vendieron no más de 1.200 departamentos o casas. Estábamos en medio de una crisis que se había iniciado en 1998 y que se sumó a una crisis política que tuvimos en el Perú. De ese escenario venimos trabajando con el Fondo Mi Vivienda, con los bancos, para sacar adelante nuestra industria, de modo que solo una década después, en el año 2011, ya estábamos construyendo y vendiendo por año 24.000 unidades en la ciudad de Lima. Esta multiplicación por 20 fue una muestra de la necesidad de vivienda enorme que nos pide construir en el Perú 150.000 viviendas por año. Y escasamente estamos superando las 50.000 en un buen año. Pero a esta condición de permanente desequilibrio entre la oferta y la demanda, también se suma una cuestión particular, que es que en el Perú es uno de los pocos lugares del mundo donde uno puede desembolsar un crédito hipotecario sin que la vivienda esté terminada. Nuestro sistema permite hacer preventas y desembolsos de hipotecas y finalmente los clientes se quedan ya tomando la deuda. Entonces los clientes en el Perú atraviesan por dos situaciones de desequilibrio. Una de desequilibrio entre la oferta y la demanda y otra de desequilibrio en la información. Porque una persona no puede entender un plano si no está instruida como arquitecto o como ingeniero. Una persona no puede o toma hoy día una decisión básicamente en base a las imágenes que ve en un folleto o que ve en una página web o que le envían en un correo electrónico, o si tiene suerte en un departamento piloto que haya construido la inmobiliaria, y los promotores inmobiliarios sabemos hacer nuestro mejor esfuerzo por vender. Pero entonces, ¿qué cosas pueden hacer las familias para romper esta situación de desequilibrio? La industria inmobiliaria no es la única, no es la única industria que tiene una situación de desequilibrio. Piensen en la industria de viajes. ¿Cuántas veces les ha pasado encontrar una foto de una playa paradisíaca? Han comprado su pasaje, han tomado el hotel y han llegado y la playa no está. La foto está tomada de una manera tan hábil que han logrado mostrarle a la gente algo que no es. ¿Cuántas veces han ido a un hotel que es menos limpio o menos bonito de lo que parecía en las fotos? Muchas veces. Entonces, para eso, la economía en el mundo se ha ido transformando y ha ido generando unas nuevas monedas. Y estas monedas se resumen en algo llamado reputación. ¿Les suena Airbnb? Airbnb es la plataforma de viajes hoy día más importante del mundo. Airbnb ha logrado destronar a las grandes cadenas hoteleras, y básicamente por dos razones. Una, por precio, porque le permite a la gente acceder a hospedajes en todo el mundo con menor precio. Pero sobre todo, por la credibilidad que uno puede tener en la reputación que los propios clientes indican que un departamento, casa de playa o casa de campo que se puede alquilar, tiene. Es decir, nosotros confiamos en gente como nosotros. Si nosotros le damos 5 estrellitas a un departamento de playa en Airbnb y mucha más gente lo hace, ese departamento aumenta su demanda. Entonces, esta es la nueva moneda de cambio del siglo XXI y se llama reputación. El Safe Place to Live es eso, es un esfuerzo por lograr que las familias califiquen a las empresas no solamente por el bien que compraron, sino también por el servicio.
Entonces, con el tiempo, este tipo de certificaciones lo que va a lograr es convertirse en Airbnb, en una moneda de cambio que todos los que venden van a querer tener. Este esfuerzo, realizado en conjunto con la empresa Trending Group América, además de otras iniciativas similares como el Premio Arquitectura que se va a otorgar el próximo mes de septiembre, son acciones que realizamos en Capeco para contribuir, darle más transparencia al mercado, conocer transacciones de mejor manera con los consumidores y generar relaciones de largo plazo. Tenemos la idea y el compromiso de contribuir con que el Perú sea un país que se desarrolle bien, no solamente resolviendo su problema de déficit cuantitativo, sino también brindando mejor calidad de vida a las personas. Yo quiero felicitar a las 21 empresas que han sido certificadas, he visto el video, se nota que hay un esfuerzo no solamente por presentar algo bien, porque casi todos los proyectos que se presentaron fueron proyectos construidos en el video que se vio ahora, sino efectivamente por hacer un buen trabajo, por dar esa milla extra que los clientes siempre están esperando de los promotores inmobiliarios. Muchas gracias a Trending Group América por el excelente trabajo y especialmente a ustedes, Manuel, al BBVA por ese permanente compromiso que tienen con la industria inmobiliaria y de construcción. En nombre de Capeco, muchas gracias. Gracias, Humberto, por tus palabras. Muchas gracias, queridos amigos, por su presencia. Muchas gracias por acompañarnos y celebrar juntos el reconocimiento a los mejores. No quería despedirme sin antes dar un saludo especial para César Luna, que es el gerente comercial de Inteligencia y Data, quien tuvo mucho que ver para sellar esta importante alianza. De esta forma, amigos, llegamos al final de la ceremonia y nos veremos hasta una próxima.